¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la multiplataforma de revistas Sin Recreo y Radio Máxima Digital. Pues en esta ocasión tengo el enorme gusto de entrevistar a quien es, el director general del programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, colaborador de revistas Sin Recreo y además un hombre muy profesional en temas de salud, el doctor Rafael Aguirre Cardosa. Doctor, buenas noches, gracias por aceptar platicar con nosotros sobre un tema que queremos puntualizar porque sobre todo considero que nos hace falta muchísima información sobre el COVID-19. Doctor, buenas noches. Maestro, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlo. Primero que nada, agradecerle la invitación, la confianza para participar en su programa, saludar a todo su amable y gentil auditorio que se suma a esta multiplataforma y estamos aquí para servirle, maestro. Bueno, antes, y nada más para contextualizar y decirle a nuestro auditorio, el doctor Rafael Aguirre Cardosa es médico general por la Universidad Veracruzana, con posgrado en gastroenterología y endoscopía gastrointestinal en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad de México, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en investigación clínica por la Universidad Veracruzana. Actualmente es médico adscrito al Hospital General de la Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalapa, Veracruz, a la unidad de endoscopía digestiva, director general del programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud y editorialista de revistas Sin Recreo, entre otras cosas. Bueno, doctor, gracias por haber aceptado. La primera pregunta que tenemos que hacerle para empezar a ahondar en algunos temas. Primero, ¿qué es el COVID-19, doctor? Bueno, maestro, como seguramente ya muchos de quienes en este momento nos están viendo y escuchando a través de Radio Máxima Digital, a lo largo de esta pandemia que, bueno, finalmente ha prolongado pues su estancia, no nada más en México, en este estado de Veracruz y en nuestra ciudad de Jalapa, entendemos pues que este es un problema obviamente de tipo respiratorio, es causado por un virus, obviamente de la familia de los coronavirus, maestro, que mucho ya se ha comentado, es un virus que se conoce de antaño, que ha estado prácticamente desde el principio de la humanidad, pero que, bueno, en general viene manifestando, obviamente, cierto tipo de presencia y en este momento, a partir, pues prácticamente de lo que va del año, hablemos más o menos del mes de febrero para nuestro país, se detecta el primer caso en México. Y bueno, este es un problema, lógicamente, como lo dije, que afecta principalmente vías respiratorias, generando una serie de pues síntomas o malestares, maestro, de los que seguramente platicaremos en un momento más, entre ellos afectación pulmonar muy importante, de donde pues un buen número de pacientes, maestro, tendrá la necesidad de utilizar un respirador o ventilador mecánico, un porcentaje todavía mayor, porque, bueno, cursará con enfermedad leve a moderada, no requerirá incluso hospitalización. Pero se entiende, pues, que es lo que en un principio se decía, que es un resfriado común. En realidad no es un resfriado común, no es una gripa, no es una gripita, no es algo que se parezca a lo que conocemos convencionalmente como pues rinitis, quizá por virus, sino es un problema muchísimo mayor y de mayor impacto en la población, maestro. Ahora, en este mismo sentido, ya que está usted comentando, para que nos sirva a todos los ciudadanos, de pronto, ¿cuáles son los síntomas? Porque tal parece que a veces pues ya sentimos un dolor de cabeza, tenemos tantita tos o tenemos temperatura alta, y decimos, pues ya es COVID, y toda la familia entra en estrés, la propia persona entra en un pánico terrible por no tener una buena orientación de cuáles serían los síntomas específicamente del COVID y cuál sería la diferencia con una gripa, por ejemplo.
Claro, maestro, aquí hay que tomar en consideración dos aspectos que son muy importantes. La población en general estamos viviendo, y nos incluimos pues, porque aquí no hay una excepción, estamos Sí. viviendo demasiada carga tensional derivada en principio de la propia enfermedad, del temor al contagio, del temor a esa exposición que podemos incluso tener muchos de los que necesariamente y por razones obvias de trabajo tenemos que estar fuera de casa y llevar esta enfermedad a nuestra familia. Hablamos en general de adultos mayores o niños, mujeres embarazadas. Sí. ¿Qué genera esta situación? Genera lo que nosotros hemos denominado y que ya está también bien establecido, maestro, el COVID psicológico. Ujú. Aquí establecemos algo que usted bien ha mencionado. En un principio, todo el personal de salud, pues al momento pues de estar en contacto pues con pacientes sospechosos, de momento cualquier manifestación que pudiera parecerse a un estornudo, a una tosedura, o en su defecto, malestar general que pudiera incluir lo que bien decía usted, fiebre, y hablamos de fiebres, o elevación de la temperatura mayor a 38 grados, hay quienes han desarrollado 39, 40 grados de temperatura, y que además se acompañe de tos, estornudos, dolores articulares o malestar general que nosotros llamamos, es decir, el dolor de cuerpo, todo lo que esto implica, maestro, son, diríamos, los síntomas, pues, pivotes Ok, del COVID-19, la tos ok. seca que muchas veces se acompaña en estos casos. Ahora, usted lo menciona porque en efecto parece que, bueno, la gran mayoría de pronto dice, yo el día de hoy estornudé 3 o 4 veces, o he Sí. tosido, o me siento porque me toco las mejillas un Ujú. poco elevado en la temperatura corporal. Esto, maestro, no necesariamente es una manifestación de COVID. Tiene Ok. que venir acompañado, obviamente, de estas manifestaciones, la alta sospecha, que también es muy importante, maestro, Ujú, seguir ujú. en el tiempo de haber estado en contacto con alguien sospechoso o haber acudido a lugares altamente concentrados de gente, pues, o donde hay concentraciones masivas de personas, para poder tener esa posibilidad de pensar que en un momento determinado tengo esos factores de riesgo asociados a ciertas molestias, seguramente puedo estar desarrollando un problema como COVID-19. De hecho, clínicamente no habría quizá mucha diferencia entre ahora lo que está pasando en nuestro estado, como en muchas ciudades de México, maestro, cuando empieza a traslaparse también la infección viral por dengue. ¿Qué tenemos en la actualidad? Una enfermedad que también es transmitida, bueno, en este caso es viral, pero transmitida por lo que se llaman vectores, en este caso el mosquito que transmite el dengue, y que Ujú. puede causar también dolor de cabeza, fiebre, Exacto. malestar general, obviamente dolor de articulaciones, dolor de cuerpo, y que la persona en este momento, ante la crisis emocional que existe Ujú. prácticamente Sí. en todo el mundo y particularmente en nuestro estado y en nuestra ciudad, considerar que pueda estar ante un evento o un cuadro de COVID-19. Más adelante en el tiempo, maestro, y no estamos tan lejanos ya, esto en cuanto comience, diríamos, la época, hablemos de fríos, así la época invernal, también se presentará la influenza, que es otra enfermedad causada también por virus, obviamente manifestando determinadas molestias muy similares a lo que estamos viviendo en este momento. Pero hoy por hoy tenemos esa posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial de alguna manera ante este tipo de enfermedades que pueden cursar muy similares en cuanto a sintomatología. Ok, doctor, ¿cuáles serían en todo caso para el ciudadano común las acciones preventivas? Porque sí nos dicen el cubrebocas, lavarse las manos constantemente, la sana distancia, pero para ir previniendo el COVID-19 y sobre todo cuando tenemos mucha desinformación y vemos que hay gente que publica. Yo tenía cubrebocas todo el tiempo, llevaba sana distancia, me enjuagaba las manos constantemente y tengo COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que pasa, doctor Rafael, para orientar bastante a nuestro auditorio?
Fíjese, maestro, que en esta pregunta que me parece muy importante y de verdad creo yo que es medular para que quienes nos escuchan y nos ven a través de su programa, maestro, tengan una idea más clara. Siempre hemos insistido que las medidas preventivas, como las que acaba usted de mencionar, efectivamente, ahora no es que ya se haga obligatorio el uso de la mascarilla o del cubrebocas. Realmente es una medida que de todo el tiempo debió estar presente. Aquí, ¿qué cosa pasa? Que muchas personas aducen que en un momento determinado el usar un cubrebocas les genera calor en la cara, les genera cierta dificultad para respirar, les genera que no haya una ventilación adecuada o la sensación de respirar simplemente aire fresco. Entonces justifican que en ese momento me lo debo bajar o incluso traigo cubierta solo la boca, la nariz la traigo descubierta y yo creo que estoy protegiéndome, cuando esto no es así. El cubrebocas o la mascarilla debe cubrir, como bien se ha dicho, prácticamente nariz y boca, porque de esa manera nosotros estamos evitando, si tenemos de alguna forma la factibilidad o posibilidad de transmitir el virus, de transmitirlo a otras personas y bien también de poderlo adquirir. Eso es por el lado del cubrebocas. En la actualidad también, maestro, se está estilando y vemos mucho en la vía pública personas que están utilizando una careta. Esta careta, bien es cierto, hay quien la utiliza inclusive únicamente la careta sin el cubrebocas, eso es indebido. Porque al final de cuentas, la boca también es una vía de entrada del virus. Entonces, es un complemento que se debe utilizar, la mascarilla o el cubrebocas asociado a la careta para evitar el uso o de gogles o de gafas que son muy incómodas incluso para la sociedad en general. En el ámbito médico, maestro, tenemos que utilizar a veces, inclusive además de los gogles o las gafas, una mascarilla, obviamente, que nosotros llamamos N95, que es la que evita la filtración de estos virus a nivel hospitalario, y aparte una careta protectora. Entonces, con esto nosotros estamos, acuérdense que algo muy importante, maestro, que ese es un virus que entra a través de las mucosas, tanto de los ojos como de la nariz y de la boca, a nuestro cuerpo. ¿Cómo se adquiere? A ver, mucho se dice, porque aquí también la desinformación. Yo traía el cubrebocas, sí, lo traía yo a este nivel, descubierta la nariz, traía yo mi careta y a lo mejor inclusive no permitía que se me acercara nadie. Pero en algún momento hay un descuido en donde, acuérdense que todas las superficies que llegamos a tocar, ahora en la actualidad se consideran altamente contaminadas y potencialmente transmisoras también del virus por el tiempo que este virus permanece en las superficies, maestro, y que de alguna manera facilitan que una persona toque la superficie que puede estar contaminada y se le olvidó desinfectarse con alcohol en gel y toca los ojos o de momento se toca la nariz y ahí estuvo la vía de entrada. Es muy importante seguir enfatizando esto que también comentó usted al principio, porque el virus, como se ha dicho, llegó para quedarse, así como la gripe, así como el H1N1 o la influenza. Ya vivimos con ellas permanentemente, al igual que otras enfermedades que se han transmitido de esta manera. Este problema del COVID-19 o de los coronavirus ya estaban y ahora han llegado para quedarse. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ellos y obviamente a adaptarnos a un nuevo estilo de vida en cuanto al uso de medidas preventivas que no exentan bajo ninguna circunstancia que si yo me subo, por ejemplo, a un autobús del servicio urbano, aún con cubrebocas, con una careta y toco a lo mejor de estos fierros, pues, un asiento y está contaminado y posteriormente no tengo un buen aseo de manos, me voy a contagiar. En la actualidad, las medidas que se están prácticamente dictando, maestro, para evitar esto es que al pagar se haga prácticamente, si se va a pagar un taxi, se va a pagar el servicio urbano, va usted a pagar un servicio, o comprar alimentos o lo que sea, lo menos y lo más rápido que puede usted pagar, es decir, son 120 pesos, pago 120 pesos, ya no recibo ese dinero que lo estoy tocando, manipulando, y se sugiere también, maestro, la desinfección tanto de monedas como billetes, o sea, es un cambio radical en todo, cuando en realidad vemos que mucha gente tocaba el billete o la moneda, la guardaba y al mismo tiempo seguía comiendo el taco o el sándwich o finalmente llevándose los dedos o las manos a la boca. Todas estas medidas de
tocar, perdón, maestro, tocar un asiento en donde sea o tocar una superficie en donde sea, implica lavado de manos continuo o desinfección con el uso de alcohol en gel, maestro. Muy bien. Ahora, doctor, una pregunta que nos han hecho llegar y que es fundamental para todos. ¿Qué hacer primero cuando se sospecha de COVID-19? ¿Ir al hospital, consultar a un médico, hacerse la prueba o esperar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar justamente esta parte que de pronto nos afecta mucho, que entramos en pánico? Y bueno, la idea primera es, pues vamos al hospital, ¿no? Pero de pronto, ¿cuál es la recomendación de un especialista como usted que incluso ha tenido esta experiencia en hospitales de Jalapa? Maestro, fíjese que es muy importante precisamente la pregunta porque algo que convencionalmente pasa y que en la actualidad incluso lo estuvimos viendo a través de estas conferencias del doctor Hugo López-Gatell, en donde se exigía que hubiera un mayor número de pruebas. Hay quienes se pronuncian a favor, quienes dicen es suficiente, como se está haciendo el muestreo. Bueno, aquí no se trata de entrar en polémica. Okay. Voy a citar un refrán popular que dice: quien no quiera ver visiones, que no salga de noche. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Primero es la contención domiciliaria, no salir a la calle, no exponernos al contagio innecesariamente, como actualmente está ocurriendo, maestro. Jalapa es una ciudad cuyo pico de contagio está todavía en ascenso. Esta curva no ha bajado, esta curva falso para nosotros y todo el sector salud lo ha dicho, autoridades de salud, este pico está subiendo, seguimos subiendo. ¿Qué pasa cuando una persona ha manifestado síntomas que ya nosotros sabemos, porque lo comentamos hace un momento? Tiene fiebre, tiene tos, dolor de cabeza, tiene dolores musculares, dolor articular, malestar general, y obviamente esto hace sospechar que puede estar infectado por COVID, además del antecedente de contacto previo con personas que pudieran haberlo infectado. Okay. Creo que en la actualidad, maestro, ningún hospital de los que están pues atendiendo pacientes con COVID puede estar en la condición de decir que no se atienda a una persona. Al contrario, se está recibiendo a todo aquel que de manera sentida puede llegar y solicitar la atención en lo que se llaman triage respiratorios. Pero ¿qué cosa hacer? ¿Cómo orientar a la población ante una circunstancia de esta naturaleza? En primer lugar, creo que lo más importante, y si ya usted se expuso de manera innecesaria o por accidente fue contagiada en su domicilio o contagiado en su domicilio, es guardar la calma. Evaluar que estos síntomas obviamente sean persistentes. Es decir, que la fiebre sea sostenida, que el dolor de cabeza, la tos, el malestar, incluso la opresión torácica y la dificultad para respirar no sean transitorias. Es decir, hoy la sentí, mañana no la tengo o en la tarde ya no la tuve. Y yo creo que lo más importante de inicio sí es evaluar que hay personal o personas de riesgo, como son adultos mayores, como son los niños, como son mujeres embarazadas, como son todos aquellos que están arriba de los 60 años, pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedades del corazón, enfermedades renales y enfermedades cuyo sistema inmunológico se encuentre comprometido para una adecuada respuesta. Estas personas, maestro, deben en un momento determinado sí acudir a solicitar atención médica. Solo y sí en el triage respiratorio de cualquier unidad hospitalaria van a hacer obviamente una revisión de síntomas minucioso, y ahí es donde viene la determinación de decidir entre tomar una prueba o no tomar una prueba. Entre decir, puede usted regresar a su domicilio con toda tranquilidad porque esto fue una faringoamigdalitis, porque no está dentro de esa serie de síntomas que nos puedan sugerir un cuadro de COVID-19. Pero ante determinadas circunstancias, maestro, también el personal, tanto médico como de salud, que está en estos módulos respiratorios o triage respiratorios, tienen la capacidad suficiente para poder discernir y decir, esta persona reúne todos los criterios para poderle tomar una prueba, que en la actualidad la conocemos, pues la prueba del hisopo, que es una prueba muy molesta para quienes ya se la han hecho, la refieren así, una prueba muy molesta, muy incómoda, dolorosa. ¿Por qué? Porque se trata de introducir un hisopo vía nasal que va a llegar prácticamente hasta la retrofaringe
y de ahí Sí. viene prácticamente recogiendo una muestra de todo lo que es la secreción, pues obviamente no nada más nasal, sino faríngea, y que en un momento determinado facilite hacer un buen diagnóstico. De allí se va a determinar. Todo paciente que se le hace una prueba no necesariamente se queda hospitalizado ni se queda bajo una observación, salvo que tenga datos de alarma como dificultad respiratoria, que esté comprometiendo la ventilación, obviamente medida con un aparatito que se llama oxímetro, cuyas cifras en un momento determinado nos puedan dar que en una circunstancia pueda estar saturando, nosotros llamamos saturación de oxígeno, ¿sí? Por abajo prácticamente de 90%. ¿Sí? Se debe vigilar, se debe mantener en algunos casos con lo que se llama oxígeno suplementario vía puntas nasales, y en el peor de los casos, que son aquellos que llegan con dificultad respiratoria, adultos mayores, que vienen saturando o tienen una oxigenación menor, incluso a veces a 80%, ¿verdad?, por ciento de saturación de oxígeno, pues son los pacientes que en muchas ocasiones requieren quedarse en un área de observación, que nosotros llamamos observación COVID o áreas de urgencias COVID, maestro. Muy bien, doctor, si me permite, vamos a leer algunos comentarios antes de que platiquemos con usted y que nos indique en qué momento se decide tomarse esta prueba, hacerse esta prueba, porque de pronto ya vemos que muchos consultorios, muchos laboratorios están ofreciendo y luego nos angustiamos y decimos, no, pues vamos a hacernos la prueba por diferentes razones, ¿no? Pero bueno, vamos a leer algunos comentarios y Abigail Bello Gallardo, doctora, le mandamos un fuerte saludo, felicitaciones al gastroenterólogo endoscopista, doctor Rafael Aguirre Cardoso. Bueno, ahí está el comentario. Gracias, doctora Abigail. Muchas gracias. Edna Julieta dice, excelente médico, saludos, doctor. Gracias, muy gentil, Edna, muchas gracias. Fanny Castro Rodríguez, saluditos a los dos, bueno, a los dos mejores conductores de revistas. Muchas gracias Fanny, un saludo también, muchas gracias. Dice la doctora Abigail Bello Gallardo, ¿hay síntomas gastrointestinales de COVID? Sí, maestro, precisamente en la actualidad se está considerando que como obviamente es una infección viral, puede manifestar síntomas a nivel de tubo digestivo que no únicamente, se enmarquen en un proceso que la gente llama gastroenteritis o un proceso enteral. Puede haber efectivamente diarrea, puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber un sinfín de manifestaciones gastrointestinales que sean la única, gama de síntomas clínicos que el paciente esté manifestando y que no necesariamente existan síntomas respiratorios. De allí que, bueno, esta enfermedad y este virus puede darnos por allí algunos datos clínicos cambiantes, pero que, bueno, no exentan de la posibilidad de ser positivos a COVID, ¿eh? Muy bien. Dice también la doctora, ¿cuánto tiempo duran aproximadamente los síntomas leves en COVID? Bien, esta es otra cosa que también considero importante. La pregunta me parece muy interesante, maestro, porque es donde a veces se cae en pánico. Yo siempre he dicho, en este momento, nadie razonablemente prudente y coherente, vamos a llamarle de esa manera, quiere levantar la mano y decir, a mí me gustaría enfermarme de COVID. Ni por muy leve y obviamente menos en casos graves. Los síntomas en un problema leve, maestro, van como un resfriado común. Ahí sí lo podemos hacer una similitud, que no rebasan los 5 o 7 días. Y de manera general la recuperación puede estar ya a los 14 días, 21 días aproximadamente, pero en síntomas leves, 5 días, ahora sí como dijeran por allí, un resfriado leve, pero asociado a COVID-19. Muy bien. María del Carmen Fortuny dice, interesante tema, saludos doctor Aguirre y por supuesto Luis Gerardo. Muchas gracias, señora María del Carmen Fortuny. Muy bonita noche. Gracias. Sandra Vega Sánchez dice, ¿por qué algunos solo se aíslan y se componen y por qué otros que lo hacen, pues no mejoran? Claro. Esta pregunta también es muy importante, Sandra, y se la respondo en este sentido. No solamente basta adquirir la infección por COVID-19. Esto también se mide en función de lo que nosotros hemos llamado carga viral. ¿A qué se refiere esto?
la cantidad de partículas del virus que se inhalan o entran al organismo son las que causan la infección. Obviamente, si usted estuvo en contacto o está en un medio donde lógicamente de 100 personas, las 100 estén infectadas y todas sean positivas a COVID, lógicamente va a adquirir una carga viral bastante intensa o muy grande que la puede llevar a tener síntomas muy complicados, a diferencia de un lugar donde a lo mejor 1 o 2 personas de 20 o 30 tuvieron este problema y la carga viral o la exposición también será en esa intensidad leve. Por eso, algunos casos son, diríamos, resolutivos o se resuelven aislándose por 14 días sin mayores problemas, teniendo una hidratación adecuada, una alimentación, pues, en la medida de lo posible sana, el descanso y, obviamente, el aspecto emocional, que es muy importante y seguirá siendo muy importante porque de eso depende mucho que el sistema inmunológico también responda. Por eso estas diferencias que son importantes y otras que un tanto enigmáticas pueden deberse al paciente como tal o al medio que estamos viviendo en este momento. Por eso hay situaciones donde dicen es que la persona falleció, no era diabética, no era hipertensa, no tenía problemas, era sano, es más, era una persona de 40 años y le fue muy mal. Y al que era diabético, hipertenso, resolvió el problema sin mayores problemas. Situaciones enigmáticas, curiosas de este problema, pero así suele pasar. Muy bien, Sandra Vega Sánchez, pues hace una pregunta que luego mucha gente se hace. ¿Toda la gente muere cuando llega a tener COVID, doctor? No. En la experiencia personal y al menos en el conocimiento de algunos colegas, hablo aquí por el personal de salud que conozco, gracias a Dios, quienes han tenido y han sido positivos para COVID-19 se han recuperado de manera, diríamos, pues espontánea, recibiendo quizá los cuidados básicos de la atención médica intradomiciliaria, no necesariamente mueren, no todos los casos mueren. Obviamente, esto pues, es una catástrofe que no quisiéramos que nadie falleciera, pero bueno, decía yo en la explicación anterior, maestro, que no siempre a todos les va exactamente igual. Incluso se ha hablado casos de gente muy mayor, de 98 años, 96 años, que han salido adelante y han salido bien. Que se han recuperado, por eso le digo que inexplicablemente cuando estaríamos diciendo por esta situación de las edades que todo aquel arriba de 60 años comienza a ser un factor de riesgo, pero bueno, vemos que hay personas incluso ya en edad senil que se han recuperado perfectamente bien y han dicho por ahí ganado la batalla al COVID-19, sí, claro, sin duda. Muy bien, doctor Rafael Aguirre Cardosa, la pregunta de las pruebas, a ver, de pronto nos empezamos a sentir mal y el amigo, el vecino dice, pues lo más fácil, ve a hacerte una prueba COVID, incluso hay un bombardeo publicitario bastante fuerte de algunos laboratorios que dicen aquí por $1,000 ven a hacerte la prueba entonces, ¿en qué momento decidir hacerse la prueba y con quién? Porque incluso en los inicios de esta pandemia se decía de parte del sector salud que solamente algunas instituciones públicas, algunos hospitales públicos estaban autorizados para hacer la prueba COVID. Maestro, también considero sumamente valiosa esta pregunta por 2 razones. Recuerde usted que esta pandemia nos ha venido enseñando a lo largo del tiempo que hay conceptos que han cambiado y que van cambiando periódicamente y que van cambiando de manera continua, y lo que ayer era una situación absoluta, hoy comienza a ser muy relativa. Es más, hoy no nos permite decir con estos datos concluimos que es momento de hacerse una prueba. Yo creo que aquí algo que es muy importante, todo paciente, maestro, que está o que estuvo expuesto, que además ha desarrollado síntomas y que es candidato a hacerse una prueba, en los hospitales lo que se está realizando y que bueno, finalmente esto se conoce desde el inicio de la pandemia, es la toma de la muestra de lo que es el hisopo nasal o lo que es el hisopado que nosotros llamamos. ¿Para qué sirve esta toma de la muestra que al final de cuentas no se procesa en la Clínica 11 del Seguro Social, no se procesa en el CAE? El que procesa y determina estos resultados obviamente es un laboratorio central a nivel de lo que es Ciudad de México, que tiene que ver obviamente con emitir resultados
y que son o positivos o negativos, y lo que el laboratorio determina es el resultado confiable. Esta prueba del hisopado, maestro, está, diríamos, dada o de alguna manera hecha pues para todas aquellas personas que reunieron esos criterios que ya comentaba yo hace un momento, sí, y que se les realiza la prueba del hisopo nasal. Obviamente es una prueba que está tardando aproximadamente promedio 3 días entre que se envía al Laboratorio Nacional de Referencia Epidemiológica y que en un momento determinado tiene que ver con lo que es el hecho de considerar que esa prueba, ya está por ahí también participando sí, Fifi, mi perrita, pero es que como tocan por aquí el timbre, así es, maestro. Pero bueno, esa prueba, maestro, nos da ya un resultado confiable porque es una prueba que se procesa con algo que se llama PCR o RT-PCR, que son las siglas de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa. Acuérdense que este virus contiene en su genoma RNA y que es una situación que se mide a través de estas pruebas que son moleculares y que son altamente confiables, sino con el 100%, maestro, pues sí, estamos hablando de que con 99 para sensibilidad y 99% para especificidad, nos van a decir es positivo o es negativo. Y aunque la persona dijera, tengo los síntomas, yo creo que se equivocó el laboratorio, por ese lado no es factible que exista esa equivocación o lo que antes era un falso negativo o un falso positivo. ¿Qué cosa está pasando en la actualidad? Sí, maestro, perdón, dígame. No, adelante. ¿Qué cosa está pasando en la actualidad, maestro, con dos aspectos que son muy importantes? Uno, pruebas serológicas y otro que se llama pruebas rápidas. Comienzo por la segunda. Las pruebas rápidas, en realidad, maestro, no son tan confiables para darnos el resultado relacionado con decir, coloco una gota de sangre. Esto sería como toda persona que se hace una detección de glucosa con una cinta o una tira reactiva, coloco una muestra de sangre y me va a dar positivo o negativo, o más o menos similar a lo que es ahora un dispositivo para pruebas de embarazo en el caso de las mujeres que están ante esta duda. Estas pruebas rápidas realmente, aunque puedan tener en un momento determinado el aval de COFEPRIS, de la Secretaría de Salud, no tienen esa confianza o ese nivel de confiabilidad como para decir, con esta prueba y lo que tengo de síntomas, yo ya descarto o aseguro que tengo el problema. Contrario a las pruebas serológicas, que aquí sí vamos a hablar un poquito, maestro, que las pruebas serológicas obviamente nos van a medir anticuerpos. Sí. Aquí hablamos de inmunoglobulinas, hablamos de dos cosas que son muy importantes. Acuérdense que la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M son anticuerpos. La M que nos habla de una infección aguda y la G que nos dice hay una infección pasada o ya la persona está curada. ¿Cuál es la sensación que tiene una persona hoy por hoy de decir hay fiebre, dolor de cabeza, malestar de cuerpo, o sea, dolor de cuerpo, malestar general? Yo creo que tengo COVID. Puedo ir a un laboratorio que esté certificado por COFEPRIS para realizar pruebas serológicas y por tan solo 1,200, 1,300 pesos, que esto es más o menos el promedio que están cobrando los laboratorios por prueba, puedo yo saber, incluso ya en un lapso de tiempo, o hablemos en un lapso tan cortito como 30 minutos, ¿sí?, de cuál es mi resultado. Estas pruebas todavía son muchísimo más confiables, maestro, pero no tanto en sensibilidad y especificidad como la prueba molecular de la que hablaba yo del hisopo nasal. Van más o menos por ahí del 90% aproximadamente las pruebas serológicas, pero nos dejan ese 10% no de duda diagnóstica, sino que en un momento determinado, pues esa es diríamos, la movilidad estadística que facilita decir, bueno, pues con ese 10% yo puedo quizá decir que tengo o no tengo, si la prueba es positiva o negativa, de acuerdo a estos valores. Entonces, creo yo, maestro, que lo más importante es, primero, que las personas, lógicamente, bueno, pues no caigan en el pánico de decir, ahora, a lo mejor determinados laboratorios que tienen ya una certificación por COFEPRIS y que están utilizando estas pruebas serológicas para medición de anticuerpos, caigan en esa idea de que si voy me la hacen, el laboratorio se las va a hacer, por supuesto. Pero ¿cuál sería la razón de que usted me diga, doctor, yo puedo irme a hacer la prueba porque yo requiero saber si tengo anticuerpos? A ver, maestro, ¿ha tenido contacto con personas enfermas? A lo mejor diga usted, no lo sé, pero he utilizado mi cubrebocas, mis medidas de precaución o de protección de manera adecuada.
probablemente el riesgo de infección sea muy bajo y o negativo. Por lo tanto, la prueba lo más seguro es que le diga no tiene anticuerpos ni para enfermedad aguda ni anticuerpos de protección. Okay. Y bueno, por este lado, ¿qué habrá ocurrido? Simplemente, pues que se salió usted de la duda y que terminaremos como muchos en algún momento diciendo, tenemos que seguir con las medidas de protección para evitar contagios. Ok, ok. En ese sentido, ya la prueba, el resultado positivo, negativo, si es negativo, decimos, pues ya la hicimos, ahora sí, fiesta pachanga, soy casi inmune. ¿Qué debemos hacer en ambos escenarios? Si es negativo, pues qué bueno, pero ¿qué podemos hacer también para no confiarnos? Y si es positivo, ¿qué hay que hacer, doctor? Mire, maestro, aquí yo creo que el factor al que le apuesta todo mundo cuando acude a un laboratorio para hacerse una prueba serológica, que hablamos de una muestra de sangre en ayuno, el proceso convencional de ir a un laboratorio de análisis clínicos, es que la prueba nos demuestre que tenemos protección ya con anticuerpos del tipo IgG. Finalmente, anticuerpos de protección. Sí. Si eso llega a pasar así, no garantiza. El mismo laboratorio está emitiendo una leyenda en el resultado que dice, el hecho de que sus anticuerpos de protección sean positivos, sí le da una inmunidad, pero no le garantiza que usted no pueda o pueda en un momento determinado volver a cursar o adquirir la infección. Okay. Recordemos que por, diríamos, una situación también desaveniente, este virus está dejando una inmunidad de cierta forma muy cortita en el ámbito de la inmunidad natural. Hay quienes hablan de que puede ser de 3 hasta 6 meses de inmunidad, en lo que pudiera en un momento determinado el cuerpo desarrollar mayores, diríamos, anticuerpos de protección. Si mi prueba diera positiva a COVID-19 porque tengo la inmunoglobulina M positiva y no tengo la inmunoglobulina G positiva, tengo que obviamente recurrir a eso que le llamamos aislamiento. Tengo que proteger y protegerme de que este problema no se complique, porque normalmente, ¿qué está ocurriendo? Se sabe del resultado positivo y en un momento determinado dice, bueno, pues yo con andar en la calle con cubrebocas, yo protejo y me protejo. No, eso es muy irresponsable pensarlo. Como también es muy irresponsable decir, como ahora ya tengo anticuerpos de protección y si alguien que tiene COVID me estornuda por accidente directamente en la cara, ya no me voy a infectar, puedo irme, como dicen por allí los jóvenes, al antro, puedo irme a hacer una fiesta, puedo tener reuniones así masivamente. No. Esto, maestro, nos da la confianza y de verdad que yo aquí sí quiero, pues diríamos, hacer un llamado de atención, porque muchos en el ámbito médico quisiéramos de verdad tener ya anticuerpos de protección y en la gran mayoría no los hemos desarrollado. ¿Por qué razón? Porque hemos estado bajo estrictas medidas de protección en un medio muy contaminado como lo es un hospital o en un medio muy contaminado como lo es un lugar con mucha afluencia de personas. Entonces, ni el extremo porque sea positivo, me ando en la calle con un cubrebocas, no, voy a mi casa, me cuido, me protejo el tiempo que está establecido, 14 a 21 días, tomando como positiva la prueba en ese momento, obviamente. ¿Sí? Si a lo mejor viene de desarrollar 5 días antes, bueno, de todas maneras, me voy y me resguardo. Si soy positivo, dígame. Sí. Si soy positivo a anticuerpos de protección, no me dan bajo ninguna circunstancia la autorización para decir salgo a la calle sin cubrebocas, sin ninguna medida de protección, personalmente. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un sistema inmunológico que de alguna manera está también todavía trabajando el proceso de una enfermedad que viene eliminando y que requiere recuperarse. No solo hay COVID en el ambiente, no solo la gente puede transmitir COVID, acuérdense que hay tuberculosis pulmonar, acuérdense que hay otro tipo de enfermedades que se transmiten por las gotitas de saliva, los estornudos y demás situaciones. Doctor, todo esto obviamente acompañados de un médico, es decir, a mí me da la prueba el laboratorio y ya me lo llevo a mi casa y ahí con mis hijos, con mi familia, con el vecino, leemos el resultado y ya. Evidentemente, usted nos recomienda que sea de la mano y la asesoría de un médico. Claro que sí, maestro. Mire, en realidad ahora tenemos el otro problema que muchas veces hemos dicho. Consultamos el internet
le preguntamos a Google o le preguntamos ahora sí pregunta usted a su computadora, tengo este resultado, ¿qué debo hacer? Y la máquina le va a dar pues, lo que es más frecuente en cuanto a esa pregunta. Acuérdense que aquí hay una serie de factores clínicos que nosotros llamamos el cuadro clínico, la relación de ciertos signos y síntomas que son muy importantes que se le refieran al médico y correlacionar con esa prueba. Okay. Porque al final de cuentas, ¿qué cosa puede pasar? Decirme, yo nunca tuve síntomas, nunca tuve fiebre, nunca tuve tos, nunca tuve cefalea, dolor de cabeza, pues, nunca tuve manifestaciones articulares y tengo anticuerpos de protección. ¿En qué momento me protegí? Acuérdense también que hay otro factor que mucho se ha mencionado y que alguna vez incluso fue motivo de hacer fiestas en las playas, la dichosa inmunidad de rebaño. Esto es algo también enigmático que ocurre y que nuestro cuerpo reacciona, se protege también ante la adversidad, ante la infección y que está generando cierta cantidad de anticuerpos. Entonces, no necesariamente requirió tener síntomas para poderlo hacer. Si es por la curiosidad de saber, ahora ya puedo salir a la vía pública sin cubrebocas y hacer fiestas y todo lo que pueda hacer, lo que no es la nueva normalidad, como lo hemos dicho, en realidad no es una actitud responsable de quien en este momento tenga anticuerpos de protección, como tampoco es responsable el que ande en la calle sabiendo que es positivo. Muy bien, vamos a ver, doctor, tenemos otros comentarios. Sí, maestro. Vamos a leerlos. Con todo gusto. Dice ¿qué dice del dióxido de cloro? Maestro, ninguna experiencia en lo personal. Creo que la gran mayoría del personal de salud que en la actualidad está tratando estos casos, hay muchas, diríamos, información pues científica que en un momento determinado genera que hay medicamentos que pueden ser útiles. Acuérdense que se habló de la ivermectina, se habló de la citromicina, de la hidroxicloroquina, de la cloroquina, de la pentoxifilina, de muchos medicamentos que cuando se decía el nombre o salía en el internet ya se encontró que la citromicina es buena. Se vaciaban las farmacias del medicamento y había desabasto. Sí. Y en realidad nunca se demostró que pudiera tener un efecto benéfico. Ahora, yo lo he dicho, y esto también es algo que queda fuera del contexto científico, que si me dicen que con un té de determinada cosa me puedo proteger ante la ausencia de una medida farmacéutica, un medicamento que en la actualidad ya esté probado y diga con esto nadie se va a enfermar de COVID-19, pues si emocionalmente se siente mejor, puede tomarlo. Con relación a este dióxido de cloro, ninguna experiencia. Sé de muchas personas que lo están incluso tomando y ellos asumen que se sienten muy bien, que los está protegiendo, pero bueno, en lo personal no podría decir ni hablar a favor ni en contra. Ok, muy bien. ¿Tenemos otro comentario? ¿Sí? Bueno, oiga, ¿quiénes nos están preguntando? ¿Quiénes son internados? ¿Quiénes son candidatos a ser internados en hospitales, doctor? Bueno, como lo venimos explicando con anterioridad, maestro, hay personas que tienen obviamente ya riesgos latentes por padecer determinadas enfermedades, como decía yo, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías, enfermedades renales, enfermedades autoinmunológicas, todo lo que comprometa esa adecuada respuesta. Sí, adicional a todo esto, porque no nada más es para este tipo de pacientes o de personas, pueden ser personas completamente sanas. El factor fundamental es el agravamiento en cuanto a los síntomas respiratorios, con la dificultad, obviamente, para que entre el oxígeno y los pulmones puedan hacer esa función de recambio a nivel, pues obviamente, sangre arterial y sangre venosa, en donde se vea también atenuada la saturación de oxígeno, decía yo, incluso ya cuando se habla por abajo de 90, 85% de saturación, son pacientes que necesariamente van a requerir observación hospitalaria, ya sea en un área de urgencias, que se han denominado urgencias COVID, o área de hospitalización COVID, para ver la evaluación o la evolución conforme avanzan los días y tomar decisiones de si esa persona se queda exclusivamente con oxígeno suplementario, que es llamado así porque se coloca a través de puntas nasales, o desafortunadamente tiene que ser adaptado a un ventilador mecánico, maestro. Ok, ahora, doctor, platíquenos un poco qué es un área COVID-19, digamos, desde esta
perspectiva médica y científica que usted nos pueda plantear, porque de pronto también hay mucha gente irresponsable que está publicando y diciéndole a quienes se atraviesa por el camino, pues mira, si vas al hospital no vas a salir vivo. Ya el tío de un amigo le pasó eso. Entonces, de pronto, pues obviamente nadie quiere ir a los hospitales, pero hay también esa necesidad o esa saturación que de pronto cada vez hay menos camas. Pero ¿qué es un área COVID y qué tan serio, qué tan confiada puede ir la gente cuando ya está en un problema de este tipo? Bien, yo creo que aquí, maestro, es muy importante el comentario que usted hace, porque de esto nos llenamos, pues, todos los días, información, a veces muy mala información, generalmente impactando mucho en el personal de salud, lo decíamos en algún momento, en un principio, y a la fecha tal vez se conozcan menos casos de personal de salud que fue agredido, que le lanzaron agua clorada, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, incluso se han publicado por ahí fotografías que no han sido incluso de aquí del país, pero en otros lados del mundo está ocurriendo, donde al personal de salud lo llegan a agredir físicamente, los golpean, porque consideran que son transmisores, pues, del virus como tal. No, aquí hay algo que es muy importante. A ver, en principio se ha manifestado que Jalapa tiene al menos 2 hospitales grandes COVID, como son el Hospital General de Zona número 11 del IMSS, aquí en Jalapa, Veracruz, y el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, donde el personal de salud, médicos, enfermeras, todo el personal de salud, para quienes verdaderamente en este momento aprovecho, maestro, con su permiso, y envío un caluroso y afectuoso saludo, y de verdad me sumo a esas muestras de todo el cansancio, de todo lo que han manifestado ya, no nada más física, emocionalmente y desde todos los puntos de vista, maestro, porque contrario a lo que la población y la sociedad pueda pensar de que en los hospitales, los médicos o el personal de salud estamos atentando contra la vida de quienes llegan ahí, creemos eso nosotros en la actualidad, que ya cada vez, maestro, quedamos menos personal médico en los hospitales. Es una realidad. Cada vez, eso es una realidad. Y cada vez está llegando más gente infectada. Entonces, si hay una persona que dice en este momento, no vayas a la clínica 11 del Seguro Social porque a lo mejor ya no sales, pues yo lo invitaría a que, en lugar de expresarse de esa manera, mejor le diga a la gente, no salgas de tu casa, no te expongas, no te arriesgues, usa tu cubrebocas, lávate las manos o desinféctate las manos, no vayas a lugares concurridos, no vayas a la venta nocturna, ni siquiera casi virtual, porque al final de cuentas puedes adquirir la infección, antes de denostar de verdad de esa manera el trabajo que se hace a nivel hospitalario. Las áreas COVID, maestro, son áreas confiables que se adaptaron en los hospitales para atender precisamente esta contingencia, donde el área COVID puede ser un área sellada y la antesala, estar la gente, obviamente, porque hay un área donde se hace la evaluación inicial, que ya también es un área COVID, es un triage respiratorio, pero que no necesariamente implica un alto grado de contaminación. Obviamente, no por esto la gente va a llegar sin cubrebocas, no, al contrario, estamos en una emergencia sanitaria, en una pandemia por una infección viral, donde se tienen que asumir todas estas medidas de control. Luego, entonces, no por el hecho de pasar por un costado de un hospital donde se estén atendiendo pacientes con coronavirus o positivos a COVID-19, van a adquirir la infección. Esto es totalmente falso. Sí. Y tampoco el personal de salud está atentando contra la vida de la gente. Al contrario, está de verdad poniendo el más alto grado de profesionalismo, y aquí yo también haría un llamado a las autoridades de salud, porque día con día estamos viendo, y la gente en los hospitales, los que estamos dentro de los hospitales, todos los días llegamos con la esperanza de volver a salir. Esa es la idea. Y de salir no contagiados, no contaminados, para no llevar a nuestros hogares la infección, exponer a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros adultos mayores, a los pequeñitos. Pero aquí yo creo que la autoridad, no nada más municipal, estatal, la autoridad de salud, sí debe tomar medidas más enérgicas. El personal de salud lo está pidiendo a gritos porque los hospitales se están rebasando. ¿Y cuál es la medida de contención? Que la gente nos apoye, no saliendo de sus casas, que nos ayude, no diciendo que esto no existe, que es una broma política. De verdad, lo decía hace un tiempo la doctora Perla Martínez, a quien le mando un afectuoso saludo, médico intensivista del Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio,
profesional de la salud muy entregada. Decía ella, quisiera yo que fuera una broma, quisiera yo que fuera una salida política para desestabilizar todo, porque no estaríamos viendo en los hospitales gente que fallece, gente que llega muy mal. Maestro, personas que llega el papá, la mamá, la hija, el primo, el tío, la abuelita, 5 miembros de la familia infectados de COVID, de los cuales tal vez solo uno vaya a tener la posibilidad de superar la enfermedad. Muy bien, finalmente ya nada más 2 preguntas, doctor, aprovechando que nos regaló todo este tiempo. Claudia Peraza Lizárraga dice el riesgo que pueden tener las personas que solo tienen un riñón desde nacimiento. Yo creo que el riesgo es inherente a lo que hemos estado platicando. Sí. Hay que adoptar las medidas de protección, de prevención y obviamente no exponerse innecesariamente para que esto no ocurra y que no sea una situación que termine en algo lamentable. Y también finalmente, doctor, ¿qué hacer cuando la familia completa se contagia? Que es también una situación que es una realidad, ¿eh? O sea, se sabe por los medios, incluso se sabe por las propias familias, que ha habido familias completas que se contagian y evidentemente, volvemos al asunto, por la desinformación, entra el pánico y dice, pues nos vamos a morir todos, ¿no? Claro, mire maestro, esto es algo que convencionalmente sí viene ocurriendo, que no es parte de una anécdota ni nada que no se haya visto ya en nuestro hospital. Casos muy lamentables donde, insisto, el número de miembros de una familia eran 3 o 4, donde se enferman 3, la mamá, el papá, la hija, todos por razones de dificultad respiratoria grave ingresan al área de urgencias COVID y, maestro, lamentablemente llegan a fallecer los padres, la hija supera la enfermedad porque tuvo más resistencia, porque su sistema inmunológico fue mejor, pero es muy lamentable, maestro, porque además de todo, acuérdense que esta es una enfermedad de la cual tenemos necesidad de valernos de alguien que de alguna manera nos esté apoyando en ese ámbito. Lo hemos dicho muchas veces. Por eso esta situación de seguir en la exigencia de que la gente observe esas medidas que está pidiendo, y no nada más la autoridad de salud, también todos los del sector salud, quedarse en casa y no exponerse innecesariamente, porque maestro, si caen todos los miembros de una familia, ¿quién va a apoyar a esa familia? Sí, muchas veces, fíjese que la queja muy sentida que llega a ocurrir en la mayoría de los hospitales por parte de los familiares que durante 14 o más días no han visto al enfermo, que está recluido en un área COVID, es eso, es que no lo puedo ver, no puedo entrar, no me permiten pasar, no, ni va a pasar. Esto no es una visita convencional de una persona que está posoperada de una vesícula o de una apendicitis. Esto es algo más serio que incluso lleva a que muchas veces, maestro, los familiares, hace 14 días haya sido el último día que vieron a su familiar que se internó en un área COVID y no lo vuelvan a ver porque falleció. Entonces, es algo tan lamentable en donde siempre pediremos justamente que la cordura llegue a alguien de la familia, donde no se diga, no pasa nada si me voy ahorita y convivo con gente, traigo a mi casa donde viven mis 2 viejitos, como le llaman, mi papá y mi mamá, los infecto, los enfermo, desarrollan enfermedad, se complican y fallecen, muy lamentable. Y mucho más lamentable cuando prácticamente todos los miembros de una familia, maestro, puedan llegar a tener complicaciones graves y puedan llegar a fallecer por esta situación. Muy bien, pues doctor, no me resta más que agradecerle infinitamente que nos haya regalado parte de su tiempo en este programa que quisimos que fuera muy informativo, muy didáctico, muy pedagógico, con esa calidad que tiene usted como comunicólogo de la ciencia médica. Gracias, doctor Rafael Aguirre Cardosa. Finalmente, algo que desee usted agregar ya para terminar este programa. Sí, maestro. Primero que nada, agradecerle la oportunidad de poderme dirigir a todo su auditorio, a todo su público, tanto en las multiplataformas y ahora también a través de Radio Máxima Digital. Sí hacer un llamado de atención en 2 sentidos a la población en general. No estamos todavía aplanando la curva, no estamos de bajada en la curva. Para Jalapa al menos,
hablo por esta ciudad, para el estado de Veracruz, que es nuestro estado al final de cuentas, la curva está en ascenso. Seguimos el semáforo rojo. No estamos relajando medidas, obviamente, ni de protección, ni de precaución, ni de prevención, ni nadie nos está diciendo ya puedes irte a la plaza comercial porque esto ya se acabó. No, lo estamos viendo día con día, donde en muchos hospitales, maestro, la entrega de guardia de lo que ocurrió la noche anterior son 5 o 6 decesos por COVID y donde sigue ingresando un mayor número de personas a las áreas de hospitalización. Esto ya queremos, también nosotros queremos que se acabe, maestro, en un sentimiento de verdad muy profundo que tiene el personal de salud, pero no se va a acabar si la gente sigue afuera. Si la gente sigue haciendo caso omiso a ese llamado que hace la autoridad de salud, que hace el personal de salud, a decir, quédense en su casa, no tienen ninguna necesidad quienes en este momento están gozando de un permiso, de la anuencia de un patrón como es gobierno del estado, el gobierno federal, que por algunas circunstancias ahorita muchas dependencias no están laborando, porque cuando regresen a trabajar seguramente va a venir el pretexto de que ahora me puedo enfermar de COVID y el patrón o el gobierno no está haciendo nada por mí. Ahora que hay la oportunidad de prevenir y evitar que esto crezca, vamos a ayudarnos y hacerlo. Y un gran llamado también a las autoridades de salud, maestro, a las autoridades del gobierno, a nuestro gobernador, a nuestro secretario de salud y a nuestro presidente municipal. Maestro, el personal de salud y la sociedad en general merecemos mejores condiciones para que todo esto vaya a la baja. De manera que creo yo que no nada más es cerrar el centro de la ciudad de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Yo sé que mucha gente que me escuche no estará de acuerdo conmigo porque diga, bueno, tengo libertad de tránsito, tengo mis derechos humanos. Sí, señores, sus derechos humanos también son los nuestros dentro de un hospital, el derecho a la vida, a la salud y el derecho también a tener una familia íntegra que nos permita llegar con la tranquilidad de decir, hoy cumplí con todos mis pacientes en la medida que pude, pero también la gente que nos ve nos está ayudando, se está quedando en su casa y está evitando que esta pandemia pues quizá alcance el 2021 porque no le vemos fin todavía y al paso que vamos de desobediencia social seguramente no le veremos fin pronto. La gente ya se chocó de estar en su casa, sí, ya se chocó y justifica por eso que tiene que salir. Si nos preguntaran a nosotros, ya nos chocamos de estar en esa batalla de una manera u otra contra el coronavirus, viendo cómo hay decesos, cómo obviamente la gente que nada de culpa tuvo en esto está falleciendo. La verdad que la respuesta sería sí, no renunciando nunca a la vocación de ser médicos y muchísimo menos de atender a todos quienes nos necesitan. Pero no es lo mismo el que se enfermó por accidente que el que fue a buscar la infección a la playa o se fue a la casa que tiene alberca, porque es urgente salir porque ya no aguantamos el confinamiento. Hoy por hoy, yo les pediría que nos ayuden a todos los que estamos en un hospital, que ya insisto, quedamos pocos, ya no somos el mismo número que en febrero y no sabemos si vamos a llegar a octubre o noviembre siendo el mismo número. Y por el otro lado, pues agradecerles a todos su amable auditorio, maestro, quienes participaron con usted esta noche. Y la verdad que yo le aprecio mucho el tiempo y la oportunidad. Espero que esta charla haya orientado en poco o gran medida muchas de las cosas que quedaban por allí pendientes, que haya aclarado muchas dudas, maestro, y creo que es momento de sumar esfuerzos toda la sociedad, el sector salud, los medios de comunicación como el suyo, maestro, para el cual lo felicito de verdad muchísimo, porque pocos medios de comunicación están haciendo una labor como la de usted. Creo que en la gran mayoría observamos y escuchamos las críticas al sector salud, pero pocas veces ponerse de este lado es diferente. Yo le agradezco mucho el tiempo, maestro. Al contrario, doctor Rafael Aguirre Cardosa, le agradezco mucho y háganos la invitación para ver su programa el día de mañana a las 8 de la noche. Sí, pues cordialmente invitados, maestro, muchas gracias. El día de mañana es viernes de especialistas médicos al cuidado de su salud. Tendremos una plática muy interesante sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico y cáncer de esófago para variar un poquito de los temas que tienen que ver con esta pandemia, pero no menos importante. Así que cordialmente invitados todos, 8 de la noche, estaremos en vivo y en directo desde el estudio central de Revista Sin Recreo, maestro. Gracias, doctor Rafael Aguirre Cardosa. Buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todo su auditorio, gracias. Muy bien, y a ustedes que estuvieron en la multiplataforma de Revistas en Recreo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde noche con nosotros, a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo editorial. Muchísimas gracias.